Bienvenidos todos esta tarde a esta sesión del Seminario de Investigación en Bioética. Como ya sabéis, estas sesiones, las venimos celebrando desde hace muchos años, siempre con la idea de poder tener pues, un espacio de diálogo y de reflexión sobre temas de bioética que creemos que son interesantes. Y en la última época venimos desarrollando una serie de sesiones del seminario en el contexto del proyecto de investigación titulado Educación en Bioética y Deliberación Democrática, que tiene como objetivo básicamente pues, analizar un poco cómo se está formando en bioética, con una hipótesis de fondo que es que el modelo deliberativo sería el mejor modelo para la formación en bioética de los profesionales, pero que además por extensión y por su capacidad de poder, digamos, impactar en las actitudes, en los modos de situarse frente a los problemas, probablemente tiene un potencial más allá de la formación de los profesionales sanitarios, ¿no? Y que podría servir, por tanto, para la formación pues, de toda la ciudadanía. Y por esto es por lo que la segunda parte de este proyecto se refiere a ese elemento de deliberación democrática, ¿no? Para llevarlo pues, al contexto de la política, de lo social, de la educación, etcétera, ¿no? A ámbitos más amplios. Dentro de este proyecto tenemos pues, una figura clave que además pues, estoy obviamente muy orgullosa de que forme parte de nuestro equipo de investigación, que es Diego Gracia, que es nuestro ponente hoy. Él, digamos, es de algún modo el gran maestro de la deliberación, el que ha puesto las bases de lo que sería la concepción de la deliberación, que está más arraigada en el modelo aristotélico, con una base fenomenológica, es decir, con un proceso de fundamentación también muy sólido, frente a otro tipo de modelos deliberativos, pues quizá más pragmáticos o más estratégicos, me atrevería a decir, ¿no? Con lo cual, pues nadie mejor que él probablemente para exponer esta cuestión que él ha querido titular así de educación para la ciudadanía, que es un poco hacer esta reflexión sobre ese potencial de la deliberación, ¿no? Supongo que no hace falta que os dé muchos datos, pero Diego Gracia, como sabéis, es médico, es psiquiatra, también es filósofo, ha sido durante muchos años catedrático de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido el que ha impulsado y ha puesto en marcha, podríamos decir, la bioética en España y probablemente en muchos otros países, porque su capacidad de influir en la formación de numerosísimos profesionales ha sido enorme, tanto con el máster de bioética que en su día puso en marcha, que fue el primero de estas características en España, como otros cursos de formación, másters y otros tipos de cursos o programas en Latinoamérica y en muchos otros países, ¿no? Por tanto, estamos ante uno de los grandes de la bioética, digamos, de las grandes figuras de las que además siempre aprendemos y que, probablemente para muchos ha sido nuestra inspiración también y tenemos el privilegio de poder seguir colaborando con él y trabajando con él, ¿no? La semana pasada algunos de vosotros probablemente pudisteis asistir al segundo workshop que preparamos y que celebramos allí en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en relación al tema de deliberación en bioética. Allí ya Diego nos daba algunas claves también un poco pues, de por dónde van digamos, los espacios deliberativos, dónde hay buena deliberación y dónde hay mala deliberación, ¿no? Probablemente hoy pues, vamos a poder profundizar un poquito más en esto y, como digo, insisto una vez más, un auténtico honor que Diego quiera estar con nosotros esta tarde y que nos vaya a iluminar, como siempre, con su sabiduría. Mil gracias, Diego, por estar ahí siempre y por seguir enseñándonos, y tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Lidia.
disculpas porque al encender el programa el Team, pues quiere actualizarse y la última noticia que me dice el programa es que reinicie el ordenador. Como no estoy dispuesto a hacer eso porque entonces no iba a poder pues hablar, lo dejo como está y entonces me van a poder oír, pero no me van a poder ver. Yo tengo la ventaja de poderles ver a ustedes, pero ustedes no me pueden ver a mí. Bueno, pues vamos con el tema. Vuelvo a repetir que siento el que no acabe de funcionar de todo el programa, pero en fin, no hay posibilidad ahora de arreglarlo de modo completo. Vamos a hablar un poco de deliberación y de política deliberativa. Entonces, lo primero yo creo que es fijar algunos conceptos claros sobre qué es la deliberación y qué no es, porque Que se ha cortado. Me parece que hemos dejado de escuchar a Diego, ¿sí? Sí, ni verlo ni escucharlo, ¿eh? Esto cada vez está peor. el comenzar definiéndolo. ¿Se consigue oír? Diego, Diego, te hemos dejado de escuchar un ratito. Si esto Y es seguimos, mi ordenador, que hace lo que yo le mando y otras muchas cosas que yo no le mando. Esto pasa así. Y ruego que disculpéis todos estos problemas. Bueno, decía que como el término de liberación es un término usual en nuestra lengua, como en otras lenguas, el inglés, por ejemplo, se utiliza con muchos sentidos. Todos los términos que se utilizan mucho son polisémicos, tienen varios sentidos y el hablar simplemente de deliberación o utilizar el término deliberación no es, no sé, señal de que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Por tanto, lo primero yo creo, como decían los escolásticos en la Edad Media, lo primero es la aclaratio terminorum. Hay que aclarar o definir un poquito los términos, ¿no? Y lo primero que hay que decir para aclarar el término de liberación es que el sentido preciso del término de liberación no lo da la ética, ni se ha conseguido en ética. Es un término que tiene una historia muy anterior y que tiene su origen en un problema lógico. Por tanto, hay una cuestión previa a la ética que es la cuestión lógica. ¿Qué es esto de la deliberación? ¿Se oye bien? Sí, ahora te oímos bien. Sí que os pido, por favor, que estéis atentos a no abrir los micrófonos para que no haya interrupciones. Gracias. Digo que el problema de la deliberación no es primariamente un problema ético, aunque hoy de lo que más se habla es de la deliberación en ética o en relación a la ética. El primer concepto de deliberación y donde hay que precisar el concepto es en lógica. Y yo creo que nadie lo ha expuesto esto más claramente que Aristóteles, de tal manera que en honor de la simplicidad me vais a permitir que hable 2 minutos de los tipos de proposiciones o de razonamiento que distingue Aristóteles en los libros de lógica y el puesto o el tipo de razonamiento que es el propio
de este uso de la razón que llamamos el uso deliberativo, o qué es la deliberación. Aristóteles dice que hay un tipo de razonamiento que llama apodíctico. Apodíctico es un término español, es la mera traducción o la mera transcripción, porque no es traducción, de un término griego que es apodeixis. Apodeixis en griego es un término compuesto de un prefijo, apo, y un sustantivo, deixis. Y deixis en griego significa señalar, mostrar. Y apodeixis significa demostrar. De tal manera que los latinos, que a veces no traducían muy bien, pero generalmente hicieron traducciones geniales de los términos griegos, tradujeron la expresión griega apodeixis por demonstratio. Lo que es demostrar todos lo sabemos porque hemos estudiado algo de matemáticas y en matemáticas era el método usual. Cuando hacíamos una división o una multiplicación, decían, demuestra que esa división está bien hecha. Y entonces había una prueba que había que utilizar para ver si nos habíamos equivocado en la división o no. O cuando nos decían, dime el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos, decían, demuéstralo. Y uno iba a la pizarra y demostraba el teorema de Pitágoras. La demostración es el procedimiento tumbativo de demostrar algo, de decir algo con verdad y sin posibilidad de error. Cuando conseguimos demostrar algo, sabemos que eso es verdadero, o si no lo demostramos, no lo podemos demostrar, o la demostración nos dice que el resultado es distinto, que era falso el resultado anterior, ¿no? Se da en muy pocas situaciones de la vida este tipo de razonamiento. De hecho, los griegos, cuando conocieron este razonamiento, se quedaron alucinados, sobre todo los filósofos griegos. Y de hecho Pitágoras, el del famoso teorema, pues es un personaje mítico en la literatura griega, pero en cualquier caso dio lugar a una escuela, a un grupo presocrático que se llaman los pitagóricos, el pitagorismo, ¿no? Y aunque los testimonios que tenemos son tardíos y por tanto no muy fiables, bueno, pues eran unos señores que se dedicaban a estudiar la verdad con un modo de razonar típicamente apodíctico. El razonamiento apodíctico es el que nos gusta a todos. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos, lo que nos gusta es tener no parte de la verdad, sino toda la verdad. Y dejar a nuestro contrincante pues sin posibilidad de réplica. Eso es lo que nos pide el cuerpo, prácticamente a todos. Y eso es lo que da el razonamiento apodíctico. Son verdades tumbativas, absolutas. De tal manera que cuando esto, a través de un matemático griego que fue Hipócrates de Quíos, llegó a la filosofía, los filósofos presocráticos y socráticos conocieron este tipo de razonamiento, se quedaron admirados, entre otras cosas, porque es el razonamiento perfecto. Y además, la tesis, por ejemplo, que tiene Aristóteles y que está también en Platón y en algunos presocráticos, es que Dios no puede ver las cosas. El único modo de razonar que puede tener Dios es el razonamiento apodíctico. Por tanto, ahí está la sabiduría plena, perfecta y total. Claro, Aristóteles, que era muy, muy listo realmente, se da cuenta de que hay unos razonamientos que son apodícticos, que probablemente en la mente divina sean los razonamientos que haya, pero que en los seres humanos el razonamiento apodíctico
es bastante coyuntural, se da pocas veces, y que los razonamientos típicos en el ser humano son distintos, son más flojos. Y esos razonamientos Aristóteles los cataloga en 3 tipos. Hay unos que llama dialécticos, otros retóricos y otros sofísticos. Dejemos los sofísticos porque son razonamientos falsos o con defectos y por tanto no nos interesan, y quedan 2, el dialéctico y el retórico. El dialéctico es el que nos interesa más, ¿no? Y el dialéctico, que es, bueno, pues que una manera de razonar muy típica de los seres humanos, es dar razones a otro y dialogar con otra persona. Pero generalmente cuando dialogamos con otra persona, tenemos buen cuidado en decir, yo opino esto, y el otro te puede decir, pues yo opino lo contrario. Es decir, nos movemos en un mundo distinto del de las demostraciones apodícticas, que es el mundo de lo que llamaban los griegos la doxa, la opinio, tradujeron los latinos, la opinión. La opinión es un argumento racional, pero no apodíctico, de tal manera que es un argumento que da razones, pero no agota el caso ni agota las razones posibles. De tal manera que diciendo uno yo opino, el otro puede decir, hombre, pues yo opino que eso no es así, o lo matizaría de tal manera. Por ejemplo, en medicina, como supongo que entre las personas conectadas pues hay bastantes médicos, una sesión clínica es una sesión en la que, dependiendo de la ciencia y la experiencia de cada uno de los miembros del equipo, van opinando cuál sería el mejor tratamiento o el diagnóstico más adecuado a la patología que tiene un paciente. Es el mundo de la opinión. ¿Por qué es el mundo de la opinión y no es el mundo de las demostraciones apodícticas? Pues porque la filosofía, sobre todo la filosofía moderna a partir de Descartes, tuvo claro que había 2 tipos de juicios en el ser humano. Unos juicios que en la modernidad se llamaron analíticos, que son los apodícticos antiguos. Es decir, son los juicios típicos de la geometría y de la matemática. Hay una parte de la matemática que se llama el análisis matemático y lo que hacen es juicios analíticos, ¿no? Pero Descartes y los racionalistas posteriores, Leibniz, pues se dieron cuenta de que en el ser humano los juicios más frecuentes no son los analíticos, sino son unos juicios que empezaron a llamar sintéticos. Y los juicios sintéticos se llaman sintéticos porque la mente pone una parte y aquello que veo, yo que sé, la pantalla que estoy viendo en este momento, pone otra parte. No todo lo pongo yo, sino que es una síntesis entre lo que recibo, por ejemplo, por los sentidos, y lo que yo pongo. El juicio sintético se llama también, y quizá esto explica todo, juicio de experiencia. Las experiencias son siempre de este tipo. Claro, si quitamos la matemática, las ciencias normales son ciencias que se llaman experimentales. La medicina, cualquier otra ciencia, son ciencias experimentales. Y ahí lo que funcionan son los juicios sintéticos. ¿Qué sucede con los juicios sintéticos? Pues que, claro, yo con mi mente conozco la realidad. Por ejemplo, si soy médico y tengo delante un enfermo, intento conocer la realidad de ese enfermo, que tiene tales síntomas, que tiene tales signos, etcétera, para saber qué es lo que le pasa, cómo le puedo diagnosticar y tratarlo.
Esos son juicios sintéticos. ¿Cuál es el problema? Y este es un problema que es evidente, es decir, no se puede discutir, ¿no? Y es que los juicios sintéticos no dan nunca verdad. Esto es duro de decir, pero hay que decirlo. No dan verdad apodíctica, sino que lo que dan, ¿qué es? Pues lo que a partir, ya en la antigüedad se utilizaba la expresión, pero con un sentido un poco distinto, pero sobre todo a partir del siglo XVII se llamó probabilidad. Es decir, dan probabilidad. Y todos los análisis de laboratorio, todas las pruebas diagnósticas, todo el efecto de los fármacos son efectos probables, no son ciertos. De tal manera que, por ejemplo, para probar nuestros fármacos utilizamos un procedimiento que es el ensayo clínico. El ensayo clínico no da una verdad apodíctica de que el ibuprofeno es antiinflamatorio o quita el dolor de cabeza. No da una verdad apodíctica, da una verdad probable, nada más. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque los ensayos clínicos que se han hecho con los medicamentos o que se hacen con los medicamentos, lo que utilizan es estadística, como no puede ser de otra manera, y dan una posibilidad de acierto del 95% o del 99%. Es decir, nos parece que un fármaco es muy bueno cuando funciona bien en el 95% de las personas a las que se les da, o ya en los casos superferolíticos en el 99%. El 100% es imposible. Entre otras cosas porque para tener una verdad apodíctica sobre un juicio de experiencia o juicio sintético, habría que esperar al final de la experiencia, es decir, al final de los siglos, y ver si en todos los seres humanos se ha dado eso mismo. Naturalmente, si hay que esperar hasta el final, ya no tiene ningún sentido hacer el juicio y, por tanto, huelga, ¿no? Bueno, ¿esto por qué es importante decirlo? Pues porque acto seguido de distinguir estos dos tipos de juicios, los juicios apodícticos y los juicios dialécticos, el bueno de Aristóteles dice, el método de los juicios apodícticos, ¿cuál es? Y dice, es la demostración. Y el método típico de los juicios dialécticos, ¿cuál es? Y dice, es la deliberación. Claro. Entonces, ¿la deliberación qué es? Pues es un procedimiento de análisis de cuestiones en orden a buscar, a tomar decisiones. El fármaco que voy a poner a este paciente, el diagnóstico que tiene o cualquier otra decisión empírica o sintética. Por tanto, en el orden de los juicios sintéticos, ¿no? Y lo que dan los juicios de experiencia, lo que dan es probabilidad, que podrá ser muy alta. Y cuando es muy, muy alta, los propios estadísticos hablan de certeza estadística o certeza moral. De hecho, yo tenía la certeza moral de que este programa iba a funcionar y no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque en el 99% de los casos funciona. Pero no está dicho que siempre y necesariamente vaya a funcionar. Este es un juicio de experiencia y en la experiencia utilizamos con mucha frecuencia el término certeza, pero hay que ser cautos y tener en cuenta que la certeza no es total. Por tanto, que certeza en los juicios sintéticos es alta probabilidad, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto hay que aplicarlo a todos los saberes empíricos. Por ejemplo, a la medicina. La medicina
en la medicina todos son juicios de este tipo. Y en ética también. Y esto es lo que cuesta mucho meter en la cabeza de las personas. Y la pregunta sería, ¿por qué cuesta tanto? Yo no lo sé, pero yo me he dado una respuesta que se la transmito por si sirve para algo, ¿no? Todos tenemos en la mente la idea de que esto de la ética es tan importante que debe de ser posible de gestionar con el tipo de juicios más precisos que tenemos, que son los juicios apodícticos. Y entonces intentamos por todos los medios subirnos a los juicios apodícticos y hacer pasar lo que decimos no por dialéctico, sino por apodíctico. Si uno va analizando los libros de ética, las cosas que se escriben y tal, verán ustedes, pueden hacer el ejercicio y verán cómo esto es cotidiano. Es decir, esto es aquello que decía, ¿quién era? Bueno, un autor francés del siglo XVIII, el doctor Jourdain, que hablaba en prosa sin saberlo. Bueno, pues todos utilizamos los juicios apodícticos, aunque no sepamos lo que es un juicio apodíctico. Porque lo que nos gusta, lo que nos pide el cuerpo, es no solo tener razón, sino tener toda la razón y no permitir cualquier tipo de alternativa a lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que esto es lo primero que hay que decir cuando se habla de deliberación, y es lo que yo llamaría la lógica de la deliberación. ¿En qué plano lógico estamos? ¿Y qué es lo que se puede pedir a la ética y qué es lo que se puede pedir a la deliberación? La deliberación no es un procedimiento apodíctico ni lo puede ser. Y la ética no trata de juicios apodícticos ni lo puede tratar. Yo voy a seguir exponiendo y luego debatimos. Y en el debate, pues es muy probable que alguien me pueda decir, hombre, dice usted con un cierto énfasis esto que está afirmando, pero la verdad es que si uno echa la mirada atrás a la historia de la ética, resulta que la ética, en el 99% de los autores que han escrito hasta el día de hoy, ha utilizado argumentos apodícticos y no dialécticos. Tremendo. Tremendo. Y habría que ver, porque si se hiciera, ahora que estáis haciendo pues estudios empíricos sobre temas de ética, ¿no? Si se hiciera una encuesta sobre cómo se enseña ética y bioética en los colegios, en los institutos, en los másteres de bioética, veríamos lo que salía. Y veríamos qué tipo de argumentación se está utilizando en esos cursos y en esos másteres, ¿no? Porque hay un grave problema, y es que la ética tiene mucho recorrido. Ahora veremos lo que ha dado ese recorrido de la ética. La bioética tiene mucho menos recorrido, pero en general están enseñando ética y bioética personas que no tienen la formación adecuada para ser profesores de ética o bioética. Y esa es la realidad. Es una realidad tristísima, pero es así. Y yo tengo la obligación de decirlo, ¿no? Claro, yo he hecho una especie de juicio sumarísimo a la historia de la ética, hace un momento, ¿no? Y he dicho, si uno va analizando lo que han escrito los filósofos, resulta que todos se han subido a la parra del argumento apodíctico porque el otro lo consideran flojo y lo consideran inapropiado para un saber tan importante en la vida humana como es la ética. Bueno, pues, en fin, por justificar un poco lo que he dicho, vayan ustedes al movimiento de final del mundo griego
que se llevó la parte del león en la historia de la ética y que ha sido la base de toda la ética occidental, que fue el estoicismo. La ética occidental no fue la ética de Aristóteles. Aristóteles escribió 2 o 3 libros de ética, pero inmediatamente después de Aristóteles vino el estoicismo, que hizo un sistema completamente distinto, apodíctico, y ese fue el que se llevó el gato al agua. Alguna vez habría que decir, ¿y por qué se lleva el gato al agua? Pues por una razón muy clara. Porque las llamadas 3 religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana, se lo apropiaron y lo cogieron como propio y elaboraron sus respectivas teologías a partir del estoicismo. Y entonces aparece la moral judía, la moral cristiana y la moral musulmana son hijas del estoicismo, no de Aristóteles. Aristóteles no lo leyó nadie y además cuando lo leyeron mal. Cuando se descubre o redescubre Aristóteles a partir del siglo XII, cuando se redescubre la ética Nicómaco, se lee con los anteojos de toda esta tradición anterior y por tanto el estoicismo, segundo gran movimiento apodíctico. Claro, el estoicismo influyó mucho en ética, muchísimo, e influyó en el derecho romano. El derecho romano no es derecho, no es filosofía, pero tomó la idea de ley del estoicismo. Y entonces empieza a acuñarse la expresión ley natural que ha rodado a todo lo largo de la cultura occidental y que ha rodado con un sentido, porque puede tener otros sentidos, con un sentido apodíctico. Derecho romano, estoicismo, escolástica, toda la ética escolástica es apodíctica, toda. Dices, bueno, pues es la escolástica medieval, pero en el mundo moderno no, igual. Es decir, el racionalismo moderno, en Descartes, en Leibniz, en Spinoza, la ética ordine geométrico demostrata de Spinoza, ¿qué es? Si parece un tratado de matemáticas. Dices, bueno, ese es el racionalismo. No, pero es que en Kant, igual. ¿Por qué la ética kantiana, y esto los historiadores de la filosofía lo conocen muy bien, chupa del estoicismo a tope? Kant la ética kantiana no se entiende sin el estoicismo. La ética kantiana es una ética apodíctica. ¿Qué papel juega la deliberación en los libros de ética de Kant? Vayan ustedes a mirarlo, a ver si aparece. Y cuando a partir de 1831 el idealismo alemán, en fin, después de Hegel, que ya se muere y tal, ¿no? Pues empieza en sus horas bajas. ¿Qué es lo que sustituye al idealismo alemán en la cultura europea? Pues lo sustituye el positivismo de Comte. Y ese positivismo pasado por la filosofía alemana, que se llamó en Alemania el neocantismo. Bueno, pues vamos al positivismo a ver qué entiende Comte por ética. ¿Y quién era Comte? Era un matemático. Un matemático convertido en filósofo. ¿Y qué hace? Ah, no, pues, en fin, la ciencia, los hechos, y lo que hay que hacer es saber, el saber de los hechos para prever y prever para proveer, y asunto concluido. Y vamos a arreglar el mundo. Con solo hechos vamos a arreglar el mundo. Hechos científicos es otra. Claro, esto lo dice Comte y funda en el concepto moderno de ciencia al que se ha apuntado todo el mundo, ¿no? Y se le plantea un problema, y es que, claro, la ciencia
venerable que todos admiran en la primera mitad del siglo XIX, ¿qué es? Pues la física de Newton, los principios de matemática de Newton, que es matemática, que es apodíctica. Creo que no se escucha, ¿eh? Sí, te hemos perdido, Diego. Hacer lo mismo que Newton en ética. ¿Se oye regular, Lidia? Sí, te hemos perdido un poquito, pero ahora te hemos vuelto a escuchar. Ya. Lo he visto por la cara, yo os veo la cara. Vosotros no me veis, tengo esa ventaja, ¿no? Bueno, la ventaja es vuestra, que no me veis, ¿no? Yo creo que ganáis. Bueno, pues, en fin, mirad, la historia de la filosofía occidental es la búsqueda de la apodicticidad en los conocimientos humanos. Se nos ha ido toda la sustancia gris en afirmar cosas rotundas, contundentes e inapelables, y dejando como algo carente de interés ese otro tipo de conocimiento que, sin embargo, es el más usual en la vida. El conocimiento apodíctico es un apéndice del conocimiento humano, pero no se puede convertir en el centro del conocimiento humano. El conocimiento humano es sintético y es un conocimiento basado en la experiencia y por tanto no da verdades apodícticas, da probabilidades. Y eso en medicina, supongo que esto en medicina es el ABC. Sin esto no se sabe lo que se está haciendo, en medicina y en cualquier otra área. Por tanto, eso que ha hecho la filosofía occidental tradicionalmente, y es considerar que ese tipo de razonamiento, que no es apodíctico, que llamaba Aristóteles dialéctico, eso no conduce más que al relativismo. Y lo ha tachado con una cruz y ha dicho, no me interesa. Y en el fondo la historia de la filosofía occidental es la historia de un tremendo escándalo. Claro, uno, llegado aquí, diría, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esto? Es que estamos todos bebidos, el mundo occidental es un mundo de majaretas, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que la razón de esto la dio Freud, y es muy sensata, ¿no? Y es que la incertidumbre siempre genera angustia en el ser humano, siempre. Y la angustia es un malísimo compañero de viaje. Cuando uno va conduciendo un coche, no quiere la angustia, y como tenga angustia, lo va a conducir mal. Y así todo. Si a mí me tiene que operar un cirujano, yo no quiero un cirujano que tenga mucha angustia. ¿Por qué? Pues porque la angustia, como dijo Freud, dispara una cosa que descubrió Freud, que se llaman los mecanismos de defensa del yo. Uno de ellos, el primero, el que se dispara antes, es la negación. No puede ser. No puede ser. Y con esto del razonamiento dialéctico y de la probabilidad y de la opinión y de la prudencia, yo creo que todos, por supuesto inconscientemente, porque no es que hagamos una teoría de esto, ¿no? Pero a todos se nos dispara esto, ¿no? No puede ser que la vida moral de los seres humanos dependa de unos juicios tan flojos como los juicios que hemos llamado dialécticos. No puede ser. Es decir, la vida de los seres humanos
no puede estar al albur de estas veleidades mentales que parece que son las propias de los razonamientos dialécticos, ¿no? Entonces se disparan los mecanismos de defensa del yo y el primer mecanismo es la negación y decimos no puede ser, esto tiene que ser así, tiene que ser absoluto, las leyes tienen que ser absolutas, etc. Eso permite entender una cosa, y es que ¿por qué en la historia de la ética la deliberación ha brillado por su ausencia sistemáticamente? ¿Por qué? No sé, alguna explicación hay que dar. Todo el mundo ha pensado que tenía que elevarse al tipo de razonamiento más potente, que no es el dialéctico precisamente, ¿no? En cualquier caso, una vez dicho esto a propósito de la lógica, luego si quieren ustedes en el debate, pues lo analizamos más, ¿no? Que quede más claro, ¿no? Pero claro, aquí no estamos en un seminario de lógica, sino en un seminario de ética. Y por tanto, ¿por qué he comenzado por la lógica? Pues porque yo creo que lo primero que hay que decir que la deliberación no es un procedimiento ético, es un procedimiento lógico. ¿Se aplica a la ética? Sí. ¿Solo a la ética? No. Se aplica a un área infinitamente mayor que el de la ética, ¿no? Por ejemplo, hay una deliberación técnica. En una sesión clínica se está deliberando si se hace bien, que también se puede hacer mal. Y se pueden hacer sesiones clínicas donde el jefe manda y dice de un modo apodíctico lo que tiene el paciente y se acaba la discusión. Pero si las sesiones clínicas se hacen bien, ¿eso para qué es? ¿Para resolver problemas éticos? No. Para resolver un problema técnico, que es el problema de qué diagnóstico tiene este enfermo o hay que ponerle a este enfermo, qué pronóstico, qué tratamiento o qué tratamientos, ¿no? Por tanto, primera cosa, sabido ya lo que es la lógica de la deliberación, hay que decir que no toda deliberación es ética. Hay una deliberación fundamental, que es técnica. Técnica. Cuando yo voy conduciendo con mi coche, yo voy deliberando conmigo mismo sobre si tengo que torcer el volante o no, o qué tengo que hacer. Cuando el médico tiene que tratar, cuando el cirujano tiene que operar, cuando el piloto de avión todos tienen que ir deliberando. Podrán saber que lo hacen o no lo hacen, eso es otra cosa, ¿no? Por tanto, hay un primer tipo de deliberación, que es la deliberación técnica, que es la más usual. ¿Por qué? Pues porque la deliberación se pone en marcha siempre que el ser humano elabora un proyecto. Y aquí viene un tema fundamental. La mente humana es una mente proyectiva. Proyectar viene de un verbo latino que es el verbo yicio, que significa lanzar, y pro es adelante. ¿Cómo me lanzo adelante mentalmente? Voy a hablar en el máster de Lidia, tal cual. Bueno, es un proyecto que yo he hecho. Voy a conectarme a las 5. Luego resulta pues que no puedo. Pero eso es un error en mi proyecto. Tenía que haber iniciado antes la conexión para ver si había actualizaciones o no, cosa que no he hecho. En cualquier caso, yo he hecho un proyecto y lo que os estoy contando también es consecuencia de un proyecto. La mente humana no sirve más que para una cosa, para proyectar. ¿Qué? Lo que vamos a hacer. La mente humana y la mente de los animales. Cuando un caballo está corriendo en una carrera, ¿dónde va a poner los pies, las patas? Eso lo tiene que ir proyectando.
Y el sistema nervioso central es un sistema de proyección. Por eso los caballos no se caen o no se rompen la crisma y nosotros podemos ir. Y los actos que no son proyectados, que los hay, son los actos automáticos, los actos reflejos, los actos sonambúlicos, no son actos humanos. Ni le interesan a la ética, no interesan. Los reflejos de los pares craneales, el que me lata el corazón, no es un acto humano. Es un acto humano como se me pare el corazón y entonces tenga que hacer un proyecto de qué hago. Eso sí, pero no, el otro no. Por tanto, primera cosa, una vez analizada la lógica de la liberación, segundo punto, mucho cuidado que la deliberación no es una cuestión ética, que es mucho más amplio el tema. Y que el primer tipo de deliberación no es ético, es técnico. Es cómo cultivar la tierra para poder vivir, como yo que sé, mil cosas, ¿no? Por tanto, hay una deliberación que es deliberación técnica. Hay otra deliberación, esta ya es más subida, más fina, ¿eh? Y es que cuando yo hago un proyecto, no solamente lo hago con hechos. Quiero construir una casa, no solamente necesito ladrillos, sino que necesito lo que se llama un proyecto. Es decir, tengo que proyectar la casa, cuánto va a valer la casa, y eso ya no es un hecho, es un valor, el valor económico. ¿Para qué quiero la casa? ¿La quiero para vivir o la quiero para vender y ganar dinero? Tengo que proyectarla. El proyecto no se hace solo con hechos, nunca, nunca. Si es un proyecto humano. Y si no es humano, pues tampoco, porque el de los animales no se sabe qué proyecte. Por tanto, el proyecto necesita hechos, pero no necesita solo hechos. Hay otro momento y es el momento de valoración del proyecto que estoy haciendo, como bueno o malo, como caro o barato, como lo que sea, lo tengo que valorar. Y solo después de valorarlo, tomaré la decisión. Decir, pues voy a construir la casa, pues voy a hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en todo proyecto hay tres momentos indudables. Uno tiene que ver con los hechos. Claro, un inciso. Esto que estoy llamando hechos, lo llamamos así desde el siglo XIX, desde el positivismo. La distinción entre hechos y valores es una distinción forzada por el positivismo, que analizó y se centró en el hecho, y entonces acabó diciéndose, muy bien, pues ahí están los hechos, pero hay cosas que no son hechos. ¿Cómo llamamos a esas cosas? Esos son, lo vamos a llamar los valores. Y empiezan a aparecer unas ciencias que ya no son las ciencias naturales que se ocupan de los hechos, sino que en la segunda mitad del siglo XIX empiezan a llamárseles de diferentes maneras. Por ejemplo, yo voy bastantes martes, no todos, a la academia que se llama de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cuándo aparece esa academia? A mediados del siglo XIX, no antes. ¿Y cómo se llama? De ciencias. Es decir, el positivismo lo único que ve es ciencia. Y lo que no es ciencia no le interesa. Lo que ha visto son las ciencias naturales, esos son los hechos. Newton, tal, ¿no? Pero se ha dado cuenta de que hay otras ciencias, otra área, que quiere cientificizar también.
¿Y cómo las llamaron? Pues los franceses los llamaron ciencias morales. ¿Por qué morales? ¿Por la ética? No. Moral ahí tiene el sentido de mos moris latino, es costumbre, las ciencias de las costumbres. Kant escribió un libro, Metafísica de las costumbres. Ese es... Me dice que encienda la cámara. Bueno, no sé. Bueno, Kant es igual. Kant tiene un libro, tiene dos libros, ¿no? Hay uno que se llama Metafísica de las costumbres, y es eso, son las mores, ¿no? Y otro, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por lo mismo, ¿no? Entonces, la distinción entre ciencias físicas o de la naturaleza y ciencias morales y políticas o ciencias de la cultura o ciencias sociales, o todo eso son creaciones del siglo XIX y en muy buena medida obra del positivismo. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que en el proyecto no solo hay ciencias naturales, no solo entran conocimientos típicos de las ciencias naturales, sino que entran también conocimientos y estimaciones de eso que llamamos ciencias morales y políticas, ¿no? O ciencias de la cultura, la estética, la economía, la sociología, la religión, mil cosas, ¿no? Y el proyecto, por ejemplo, si yo hago el proyecto de construir una casa, pues además de los materiales, tendré que tener en cuenta el precio, lo que me va a costar esa casa. O el rendimiento económico que voy a sacar a la casa, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues, claro. Y solo después de esos dos momentos, hechos y valores, tomaré la decisión de construir o no construir la casa. En síntesis, en todo proyecto hay tres momentos necesarios: hechos, valores, deberes. El deber es si debo hacerlo o no debo hacerlo, si lo hago o no lo hago. El momento moral está al final. ¿Por qué es esto importante? Pues porque si esto es así, para poder tomar una decisión correcta desde el punto de vista moral, que no va a ser apodíctica por más que nos lo propongamos, lo primero que tendremos que hacer es deliberar sobre los hechos. Lo que hacen los médicos en las sesiones clínicas. O cuando están con un enfermo y piensan ellos consigo mismos qué diagnóstico ponerle, qué tratamiento darle, etc. Es una deliberación sobre los hechos clínicos en ese caso. Hay que deliberar sobre los hechos. Una deliberación moral. El que vaya directamente a la deliberación moral y no pase antes por las otras dos fases, seguro que lo hace mal. Eso sí que es seguro. Eso es apodíctico. Entonces, primero, deliberar sobre los hechos. ¿Qué es lo que nos han enseñado en la carrera? Pues lo que nos han enseñado, no sé si es mucho o poco, pero todo lo que nos han enseñado es para eso, para deliberar sobre los hechos y tomar decisiones. Cuando yo estudié la carrera, pasábamos directamente de los hechos a la decisión. Es decir, nos saltábamos el segundo momento, que es el momento de los valores. Ahora, con todo esto de la bioética y los cursos de ética en las facultades de medicina, pues no sé si se habrá conseguido mucho, pero el objetivo es precisamente este: darse cuenta de que hay un punto intermedio que es fundamental. Y es que yo, una testigo de Jehová que ha perdido mucha sangre, pues lo indicado desde el punto de vista técnico será ponerle una transfusión. Pero cuando hablas con ella y te dice, yo soy testigo de Jehová y no quiero una transfusión, es un valor y el médico tiene que saber qué tiene que hacer y cómo integra ese valor y no solo el hecho en la toma de decisiones, ¿no? Quien dice esto dice cualquier otra cosa, toda la tabla
de derechos de los pacientes, pues tiene que ver con valores que en principio uno tiene que respetar en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Por tanto, la gran diferencia entre la medicina que yo estudié cuando estudié la carrera y la actual es que ahora no solamente hay que tener en cuenta los valores, es que es preceptivo tener en cuenta los valores antes de tomar decisiones, cosa que cuando yo estudié no era así, evidentemente. Bueno, y entonces, ¿deliberar sobre qué? Deliberar sobre hechos. Segundo, deliberar sobre valores. Tercero, deliberar sobre deberes. La deliberación ética va al final. Como me haya equivocado en la deliberación técnica, ya puedo luego idear todo lo que quiera, que el resultado va a ser un error completo. Eso que tantas veces se decía en medicina, ¿no? Prefiero un buen médico a un médico bueno. Un médico bueno era un médico moralmente bueno, un buen médico era un técnico bueno. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Buenos médicos moralmente buenos. Eso es lo que tenemos que ser. Eso es muy difícil, pero es de lo que se trata. Y la deliberación no es un procedimiento ético. Es un procedimiento de toma de decisiones que hay que aplicar en el orden de los hechos, en el orden de los valores. Claro, en el orden de los hechos, más o menos el profesional sabe cómo tiene que hacerlo, porque ha dedicado toda su vida a ello. En el orden de los valores, cero. Nadie sabe nada. Y lo que sabemos es falso, además. ¿Por qué es falso? Pues porque somos hijos del positivismo, ese del que hemos hablado hace un momento, ¿no? ¿Y cómo entendía los valores el positivismo? Pues la tesis del positivismo es que los hechos eran objetivos. Les ponía un adjetivo, que es objetivo. Y cuando hablaba de los valores, decía los valores, todos tenemos valores, evidentemente. Hay unos que son cristianos, otros que son testigos de Jehová, otros que son musulmanes, pero los valores son subjetivos, se decía. ¿Y qué hay que hacer con lo subjetivo? Yo soy un hombre civilizado, soy una persona moderna, yo los respeto. No los comparto, pero los respeto. Por tanto, a mí el paciente que no me hable de sus valores. Bastante tengo yo con los míos. Si quiere que le ponga el tratamiento, se lo pongo y tal, pero que no me cuente su vida. Esa ha sido la actitud clásica. Entonces, claro, el cambio es radical. Es que en la relación clínica yo tengo que deliberar con el enfermo sobre los hechos clínicos. Pero tengo que deliberar con el enfermo sobre los valores que él tiene. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de defensa del yo no solamente se disparan en los que están sanos, sino en los que están enfermos todavía más. Y entonces, si se dispara, si le doy una mala noticia al paciente y le digo que tiene un cáncer de colon y que tiene que operarse, ¿qué me va a decir el paciente? No. La primera palabra que le va a salir es no. Y entonces yo le digo, bueno, pues si no quiere operarse, firme el consentimiento informado, que no quiere, y asunto concluido. Esa es una... Claro, ¿por qué gestionamos tan mal los valores en la toma de decisiones? Pues porque el positivismo nos enseñó que los hechos son objetivos y que los valores son subjetivos, decía el positivismo. Y se ha dicho a partir de ahí, ¿no? ¿Y subjetivo qué significa? Oye, allá cada uno con sus valores. Que se los gestione como buenamente pueda y quiera, pero que no me cuente su vida. Que yo no tengo nada que ver con eso. Ese es el famoso individualismo moderno, el solicismo moderno, todos muy educados,
Pero la intimidad, que es donde están los valores, eso está súper protegido y yo dejo entrar a quien quiera, pero no a nadie más. Y por tanto, mis valores son míos y yo no tengo por qué compartirlos con nadie, ni con el médico, a no ser que me interese. Bueno, pues, deliberación sobre valores, una asignatura pendiente 100%. Sobre los hechos sabemos más, se nos ha educado más, se nos ha educado un poquito mejor, pero sobre los valores cero. Y luego viene el tercer momento, deliberación sobre los deberes. Esta es la deliberación ética. Pero como los dos anteriores no funcionan, pues no digo qué va a pasar, ¿no? Una cosa más, voy a acabar enseguida, ¿no? Y es que, claro, si tengo los valores, pues ya está. ¿Qué es lo que añade la deliberación sobre los deberes? Pues los valores no van nunca solos, van en racimo. Los seres humanos tenemos muchos valores, ¿eh? Y además, como dijo ya Harman hace muchos años, hace un siglo ya, los valores entran en conflicto. De tal manera que no es nada fácil saber qué se debe hacer. No sé si se ve. Hay que pasar del momento del valor, segundo momento, al momento del deber, tercer momento. ¿Qué debo hacer? Claro, ¿qué es lo que debo hacer en general? Pues promover la realización máxima posible de los valores o lesionarlos lo menos posible. Pero para hacer eso en la práctica, cuando hay un conflicto de valores, hay que analizarlo con mucho cuidado. Y ese es el tercer momento. Esa es la deliberación moral propiamente dicha. Esa es la que tiene que ver con los llamados cursos de acción, para ver qué curso es aquel que optimiza los valores en juego y, por tanto, el que debe elegirse. Porque solo hay un curso de acción que sea correcto. El que maximice más los valores en juego. La ética no va de lo bueno, la ética va de lo óptimo. Y toda decisión distinta del óptimo es mala. Yo esto lo digo continuamente, pero como veo que no cala, pues lo sigo diciendo, ¿no? Por tanto, la deliberación moral viene al final. Y como viene al final, tiene que montarse sobre las dos anteriores. Y como no funcionan las dos anteriores, esta tercera tampoco va a funcionar o va a funcionar mal, ¿no? Consecuencia de todo esto, unos minutos y acabo y comenzamos el debate, ¿no? Consecuencia de todo esto, claro, el bueno de Aristóteles, dice al comienzo de la política, da una definición de ser humano, que es la definición que se ha hecho tópica en toda la historia occidental, ¿no? Dice él, el ser humano es un animal logon, ejon, dotado de logos. ¿Qué es logos? Pues es palabra, es el único animal que habla, diría Aristóteles, y es el único que tiene razón, que razona. Entre otras cosas, porque la tesis de Aristóteles es que si no razonas no puedes hablar. La expresión es la consecuencia lógica de la razón, del logos, ¿no? Por tanto, esto es lo que el mundo latino tradujo como animal rationale, y de ahí la expresión tan frecuente en nuestro idioma, que es el ser humano es un animal racional. La verdad es que la traducción latina aquí no fue muy acertada. El ser humano no es un animal racional, es un animal rationabile. Y en el latín no es lo mismo.
es un animal razonable, pero no racional. Fíjense. Claro, dirá, hombre, estos matices. Es la diferencia entre dar la definición de acuerdo con el razonamiento apodíctico o con el razonamiento dialéctico. ¿Por qué se tradujo al latín por animal racional? Quizá porque por esa especie de apetencia casi patológica que tenemos los seres humanos por el razonamiento apodíctico. Bueno, el caso es que todos hemos estudiado y hemos aprendido que el ser humano es un animal racional. Más lógico sería decir que es un animal razonable. La razonabilidad nos ha matado. Nos hemos quedado sin escucharte, Diego. Diego, ¿nos oyes? Ni la política. ¿Cómo? Uy, Diego, que Ah. te perdemos, Diego, que no te oímos. Sí. Pues yo puedo hacer poco para que me encontréis. Nada, nos hemos quedado con el ser razonable y no te hemos oído más. Pues lo repito. Dímelo cuando se pierda, Lidia. Sí, estaba en ello. Gracias. Claro, la conclusión es que la traducción que dieron los latinos de la expresión griega tzon logon echon no es muy buena. Es más bien muy mala. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo traducir tzon logon echon por animal rationale, como tradujeron los latinos, que traducirlo por animal rationabile. No es lo mismo ser animal racional que ser animal razonable. Claro, uno podría preguntarse, ¿y por qué se empeñaron en traducirlo por lo primero y no por lo segundo? Pues por esa especie de tropismo que ha tenido toda la cultura occidental y desde luego la cultura romana por el razonamiento apodíctico. La expresión animal racional es típica del razonamiento apodíctico. Y la expresión animal rationabile sería sería la expresión más aristotélica, sería la propia del razonamiento dialéctico. Y yo decía que como no sé si se entiende muy bien esto del razonamiento de animal razonable, yo he propuesto otra, que es animal deliberativo, el animal que delibera. Eso es un ser humano. De los dioses no se espera que deliberen y de los animales tampoco. Bueno, y dicho esto, dos palabras a propósito de la educación y de la política. Esto ya puede ser bastante corto y además va a ser probablemente objeto de debate. Claro, de todo lo anterior, ¿qué se deduce? Pues hay una deducción que es muy importante, ¿no? Y es que es necesario educar en la deliberación. Y educar en la deliberación no cuando un sujeto llega a la facultad de medicina o cuando llega a la universidad, sino cuando va a la escuela primaria. ¿Para qué se nos educa? ¿Para deliberar? No. Se nos educa para triunfar en la vida. Y el razonamiento más típico para eso, ¿cuál es? El apodíctico. Entonces, hay intentos de lo que se llama pedagogía deliberativa,
pero la verdad es que bastante pocos. Si uno analiza la historia de la educación, pues verá, yo escribí un artículo que anda por ahí en el que analice los 3 modelos que han funcionado a lo largo de la historia occidental en el tema de la educación, ¿no? Y el modelo más clásico, el que se ha llevado la parte del león, es el modelo doctrinal o impositivo, ¿no? Esto es así, estúdieselo usted, conviértalo en hábito de vida y tire para adelante. No hace falta que lo entienda, lo que hace falta es que lo cumpla. Por ejemplo, todo el famoso catecismo, pues era esto, ¿no? Por poner un ejemplo, catecismo es un término griego y significa catejon, lo que se entra por el oído. No hace falta ni saber leer, simplemente con escuchar, que era lo que se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Se aprende eso que es fundamental. Y lo que hay que hacer no es discutirlo, es aplicarlo y seguirlo, nada más. Bueno, pues este método tan elemental, tan apodíctico, es el que se ha llevado el 90% de la historia del Occidente. Llegó el siglo XVIII, la secularización, el pluralismo, el siglo XIX, el positivismo, ¿no? La distinción entre hechos y valores, los hechos son objetivos, todo lo demás es subjetivo, ¿no? Y entonces, el profesor que tiene que explicar. Lo dice Max Weber en una famosa conferencia que dio en la Universidad de Múnich el año 18, ¿no? Dice el profesor, lo que tiene que explicar son hechos y dejar todo lo demás. Porque lo otro le pertenece, es propio del mitin político o del púlpito de la iglesia, dice Max Weber. Por tanto, el segundo modelo, ¿qué es lo que hay que explicar en la escuela? Hechos, ¿no? Y en lo demás, neutralidad pura. Pura neutralidad, porque todo lo demás es subjetivo y meterse ahí es una falta de educación. El modelo que yo propongo en el artículo al que me estoy refiriendo y que muchos conocéis, ¿no? ¿Cuál es? El modelo deliberativo. El modelo deliberativo no es impositivo, pero tampoco es neutral. Que por otra parte es el que inició o el que utilizó Sócrates. Y Sócrates tuvo un discípulo genial que se llamó Aristóteles, que lo aplica. El método socrático deliberativo, ¿no? Claro, esto en el orden individual. Hay que formar a la gente y hay que formarla y al deliberar se aprende. Porque la llamada deliberación natural no es la deliberación moral. La deliberación moral se aprende y hay que educarse. Cuando yo hablo, por lo general quiero tener razón y no quiero que los demás tengan razón. La quiero tener yo toda. Para deliberar, sobre todo la deliberación colectiva, exige un autoconocimiento y un autocontrol que hay que aprender, que no es natural en el ser humano. Por tanto, en fin, la pedagogía deliberativa, o como se quiera llamar, pues es fundamental. Y 2 palabras respecto a la política, y acabamos, ¿no? Claro, sobre todo en el siglo XX, cuando se ha descubierto o redescubierto todo esto del razonamiento dialéctico, pues han empezado a aparecer libros de deliberación política. Hay algunas teorías muy famosas, por ejemplo la de Rawls en Estados Unidos, la de Habermas en Alemania, la de Amy Goodman en Estados Unidos y Alemania, en fin, varias. ¿Y cuál es la tesis de todos ellos? Porque todos dan vueltas alrededor del mismo centro, ¿no? Pues la tesis es que
las democracias que tenemos, en fin, aquí en España y supongo que en los países, en muchos otros países, la palabra democracia se ha convertido en una palabra sagrada, de tal manera que no se puede, no se la puede tocar, porque eso es falta grave. Es lo de siempre. El pensamiento apolítico siempre sacraliza, siempre. Lo que lo toca lo sacraliza, ¿no? Y en política sucede exactamente igual, ¿no? Bueno, pues los métodos democráticos que tenemos, esa democracia que hemos sacralizado, es la democracia que los teóricos hoy llaman democracia agregativa. Dos palabritas para explicar este concepto, para luego poder poner como alternativa la llamada democracia deliberativa. ¿Qué es la democracia agregativa? La que tenemos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que es el agregado de las voluntades de los individuos expresadas mediante las urnas. Por tanto, no se pregunta por los valores, no se pregunta por las preferencias, simplemente se utiliza un método que es el votar, se suman los votos, se ve la correlación de fuerzas y asunto concluido. Agregar significa sumar y nuestras democracias son sumatorias o sumativas y no pasan de ahí. ¿De acuerdo? Todas las que hay en el mundo son así, todas. Y las que no son así es que no son democracias. Claro, entonces, como estas democracias son muy pobres, ¿no? ¿Por qué las democracias agregativas son muy pobres? Porque vienen del positivismo. Y del positivismo el positivismo que decía, hechos, no quiero más que hechos. Los valores, eso es subjetivo, allá cada uno con sus valores. Entonces usted, votante, allá con sus valores, vote y el hecho es el voto. Lo demás no me interesa. Yo no quiero saber nada de usted. Lo único que quiero es que me vote, nada más. Claro, a poco que uno analice esto dirá, hombre, son un poco pobres estas democracias, ¿no? Entonces, podríamos moralizar un poco las democracias. Y entonces vienen por los intentos de lo que se llaman democracias deliberativas. Por ejemplo, Rawls, que lo he citado antes, pues habla de deliberación. Habermas, que lo he citado antes, habla de deliberación. Amy Goodman, etc. Pero fíjense qué curioso. Estos hombres, cuando se ponen a intentar mejorar la democracia, lo primero que tienen que hacer es salir de la situación empírica. Porque en la situación empírica, en la situación real, en la realidad, lo que hay es democracia agregativa, no hay más. Y entonces tienen que ir y hacer con la imaginación una especie de pirueta y colocarse en una situación irreal, que no existe en la naturaleza. Por ejemplo, esto es lo que llama Rawls la situación original. Me pongo un velo, me tapo los ojos, no conozco las condiciones empíricas en las que estoy y entonces me coloco en una situación irreal y ahí es donde empiezo a ver qué criterios de justicia podían ser adecuados en una sociedad bien ordenada. El caso de Habermas es exactamente igual. La comunidad de comunicación de Habermas, que es comunidad ideal de comunicación. Por tanto, tengo que irme a una situación ideal. ¿Por qué? Porque lo que hay es democracia agregativa. Esa es la real. Entonces, tengo que ir a una situación ideal y entonces allí, reunidos todos los seres humanos, dialogando en condiciones de simetría y tal, claro, condiciones puramente ideales. Además, en las cuales el velo de la ignorancia hace que yo no sepa si soy rico o pobre,
si voy a salir ganando o perdiendo con las conclusiones a las que voy a llegar, ¿no? En la vida real a lo mejor salgo perdiendo. Y entonces veré si me interesa o no me interesa. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, hay democracias deliberativas. Primera conclusión, todas las democracias deliberativas tienen, que yo conozca, tienen dos defectos. Primer defecto, parten de dar por buena una cosa que llaman democracia agregativa. Que esto habría que demostrarlo. Si eso es base de algo o no es base de nada, ¿no? Por tanto, todos parten de la democracia agregativa. Y además, en el fondo, no se atreven a tocarla. Y entonces dicen que, hombre, podíamos pensar, claro, como esto entre las personas del pueblo no se puede hacer, hombre, lo que sería bueno es que aquellos que legislan, que no dejan de ser unos pocos, pues esos se sometieran a un proceso ideal para saber qué normas son las que tenían que... Bueno, hasta ahí ha llegado, eso es la democracia deliberativa. No hay más. Yo no quiero dejaros con esta situación pues tan penosa y con este ánimo tan derrotista, ¿no? Y entonces quería decir una cosa, ¿cómo puede arreglarse, si es que puede arreglarse esto? Esto no puede arreglarse más que de una manera, que es educando. Es decir, dejémonos de situaciones ideales. Hay una situación real, que es la educación. Y la educación la hemos abandonado. Las leyes de educación son cada vez peores. La educación en valores está en manos de las personas más ineptas que hay en la educación. Así es como vamos a arreglar las cosas. Entonces, ¿cómo hay que empezar? Claro, todos estos sistemas de democracia deliberativa quieren empezar por arriba. Es decir, nos elevamos a la situación ideal de comunicación o de habla, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por abajo. ¿Y empezar por abajo qué es? Pues empezar en la escuela primaria. Mientras las leyes de educación, la última ley de educación española es peor que todas las anteriores. Yo he seguido todas. Hubo una que duró 150 años, que es la que me tocó a mí. Y luego a partir de Villar Palasí, años 70 o 71, ha habido tropecientas leyes de educación, cada una peor que la anterior. A ver, iban a arreglar la educación y la van a arreglar unos señores que no saben lo que hay que hacer. Y la última, la LOMLOE, yo creo que es peor que todas las leyes anteriores. Naturalmente a esta señora, la ministra, la han premiado y la han hecho embajadora en el Vaticano. Esto demuestra la insensatez de la clase política que tenemos en este país y en todos los países, porque esto es general. Entonces, democracia deliberativa, y con esto acabo. Bueno, si no existe, si lo que se llama democracia deliberativa no lo es. ¿Cómo se aprende a deliberar? Deliberando. ¿Y cómo hay que deliberar? Desde la escuela primaria. Y solamente si creas una ciudadanía deliberativa, podrán los señores que van al Parlamento a hacer leyes adecuadas poder manejar esto. Lucas. Muy bien, pues esperemos a Lucas y lo dejamos aquí. Pues muchas gracias, Diego. Como siempre, un placer escucharte y siempre muy inspirador. Así que ahora tenemos un ratito para preguntas, para diálogo, para debatir un poquito. Voy a parar la grabación.